La reunión de hoy, una de las ideas centrales precisamente es la de el mandamiento. El mandamiento es de alguna manera las tablas mosaicas, ¿no? De alguna manera lo que sirvió, yo pensando hacia atrás, ¿por qué han sido tan importantes, tan útiles para la humanidad estos últimos 5.000 años? Aquellas cosas que no fueron dichas, aquel legado. Bueno, la cuestión parece ser, yo esto lo he discutido con varios especialistas en ciencias sociales, psicología, pedagogía, etc. Y la cuestión parece ser que cuando nosotros podemos definir claramente aquello que no hay que hacer, es realmente muy útil porque te abre un camino hacia aquellas cosas, digamos, te deja grados de libertad, te deja una latitud para operar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero cuando tienes muy claro lo que no tienes que hacer, aquí no toca botón, no metas la mano acá, baja muchísimo la cantidad de errores que cometemos. Así que es en ese sentido que retomamos la antiquísima idea, la idea filosófica de los 10 mandamientos. Vamos a ver si podemos entonces, digamos, dejar clara la noción de que se trata de un conjunto accionable, de un sistema operativo, si se quiere. Es un conjunto accionable de axiomas, ¿no? Justamente, un conjunto accionable de comandos para eludir meter la pata, por así decirlo. Así que vamos a pasar a compartir esto, después lo vemos juntos, en términos de las preguntas y respuestas, en el Q&A. Vamos a arrancar con, bueno, las tablas de la ley. Allá va eso. Bien, en principio, como por supuesto lo hemos llamado a la presentación de hoy, los 10 mandamientos de la salud humana. Esto nos va a ayudar a tener claro, a ver si puedo abrir, ahí está, nos va a ayudar a tener claro el propósito y a de alguna manera crear, o sea, bajar el ruido, lo que yo veo que es muy importante en tanta comunicación que hay, tanta comunicación, es muy importante tener una especie de racimo de instrucciones sencillas, ¿no? Detrás de esto, digo sencillas y no simples, porque detrás de los mandamientos que hemos dicho acá, está un montón de conocimiento y sabiduría basada en la evidencia científica. Así que bueno, con eso en mente, la primera de estas cuestiones vamos a hacerlo de manera sosegada para no atropellarlos. Sepan lo siguiente, lo tienen, digamos, las ideas sucintas están en el blog, ¿right? En nuestro blog, si ya seguramente entraron y si no, entrarán. Los 10 mandamientos de la salud humana están sucintamente explicados. Pero vamos a verlos ahora con un poquito más de tiempo, de profundidad, para entender a dónde nos lleva esto. La primera de estas cosas es: tomarás alimentos naturales y de alta densidad nutricional. Voy a aprovechar, de hecho, la ocasión para explicarles desde dónde vengo con esta cuestión. Yo no es que he leído un libro diferente al que ustedes leyeron, o tengo una idea, digamos, estoy formado en una escuela con un manual un poquito sesgado. No es eso. Mi experiencia en este aspecto, nuestra experiencia, de hecho, todo nuestro grupo, viene de casi 3 décadas, más de 3 décadas, de hecho, de trabajo en el terreno. Esto implica que aquello que sabemos, lo sabemos de manera objetiva, tenemos una experiencia de terreno. Nosotros hemos estado trabajando durante años digo, décadas incluso, esto está expresado en el documental Cáncer y Civilización. Hemos estado muchos años viendo estas cuestiones antropológicas, si se quiere. Esto ya no es para nosotros difícil, porque ahora se ha producido, cuando yo empecé en esto, cuando empecé en la antropología en los años 80, finales de los 80, y había que buscar libros, etc. Ahora es muy diferente. Ahora tenemos, ya lo mostraré en 1 o 2 minutos más, tenemos ya el beneficio de la información recopilada en, 400 cuevas en Europa, todas las pinturas rupestres, toda la experiencia antropológica en la Amazonia, en África, en Oceanía. Nuestro grupo ha hecho un trabajo realmente profundo en el Ártico, con los pueblos circumpolares, y todo esto ya lo tenemos. Esta es la nación Com. Quizás deba salirme en medio acá. Así que les decía, nuestro trabajo con los pueblos originarios y todo el trabajo en la nutrición de origen viene de muchas décadas ya. Por eso lo que vamos a ver ahora, y lo que les decía, la perspectiva que tenemos con aquello de tomarás alimentos naturales en principio y de alta densidad nutricional, se sostiene incluso a la vuelta de los experimentos más recientes, de eso en Biosfera 2, donde se han hecho pruebas de restricción calórica, etc. Aquí hay un elemento que vamos a ver
étnico implicado, hay diferentes etnias, no es lo mismo, no son los mismos los Tajik que los Inuit, que los Com, que los Iberos, que bueno, los Corsegos, etc. Pero en el fondo compartimos los humanos un poco la misma hechura y virtualmente somos, bueno, reconocibles como especie precisamente, aunque hay diferentes, bueno, hay polimorfismo y todo este rollo. Pero lo que se logró ver acá, lo que nuestro grupo determinó por estudios calorimétricos y por otra serie de cuestiones, estudios de la microbiota, y básicamente estudios específicamente bioquímicos, estudios metabólicos de los pueblos del Ártico. Esto queda muy, pero muy claro que no se trata del clima, ni se trata de la etnia, se trata de las cosas que comen. Así que en este primer mandamiento tomarás los alimentos naturales. Básicamente, esto implica, como veremos, algunas cuestiones más relacionadas con las toxinas, que es otro mandamiento, pero esto define una dieta humana. Todo el que ha hecho laboratorio, todo el que ha tenido animalitos de laboratorio, sabe que hay una dieta para cada especie y se acabó. No hay dudas de esto. Ustedes, como ven acá, esto es un festín tradicional inuit. Este cuchillito que está acá se llama ulu. Lo pueden ver en nuestro documental, como hemos trabajado con ello. Pero ustedes se dan cuenta que acá lo que menos hay es músculo. O sea, la comida tradicional inuit o Yupik, o incluso de los Evenki, todos los pueblos circumpolares comían la comida cruda en primer lugar, pero además de esto son comida de órganos, esto no es, o no hubieran resistido. El punto detrás de todo esto está, como dijimos recientemente, en una cuestión relacionada con una suerte de prueba transgeneracional. La especie humana, con esta dieta que les estoy mostrando, vivió 7.000 generaciones. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos estudios, por ejemplo, con modelos sencillos como los anélidos, vean por favor la cantidad, la relación entre grasa y vísceras y órganos, digamos, no es una dieta hiperproteica, es una dieta normoproteica. Un pequeño alto acá cuando les decía que estamos seguros de una práctica alimentaria. Ustedes tienen que detenerse a pensar. Este mandamiento dice, tomarás alimentos completamente naturales. Ok, bien, sin ultraprocesamiento, fantástico. Okay. ¿Qué puede ser? ¿Como manzanas o como hígado crudo? ¿Cuál de las dos? Bueno, eso vamos a verlo eventualmente, pero ustedes tienen que entender que hay varios aspectos complejos que no me da hoy, no me quiero desviar del tema central, que son las grandes ideas directrices. Después podemos profundizar. Los mandamientos no son 100, son 10, ¿right? Por algo especial. Esto es un poquito, Moisés, que era un sabio, usó la ley de Pareto, que todavía no había nacido, 5.000 años antes, para decir, ok, de todas las cosas prudentes para hacer, vamos a tener bien claras estas 10. Hay 100 cosas prudentes para hacer. Estas 10 son fundamentalmente ejecutables y nos van a dar el 90% del retorno, ¿no? ¿Se entiende? La ley de Pareto. Yo creo que es la ley 90-10, no 80-20. En mi estimación cuantitativa de las cuestiones, de las diferencias, por ejemplo, el caudal de los ríos, en digamos, la economía de los países y así, ¿no? La ley de Pareto. Si no saben, búsquenlo. Si no saben, no te metas, como decían en mi país, en la isla de Cuba. Bueno, volviendo al tema entonces, les decía que lo que es clave, ustedes tienen que parar el ruido de fondo y entender, piensen esto, redoble de tambores, por favor. La pregunta es esta: ¿qué práctica alimentaria puede alardear de que tiene 7.000 generaciones de testeo? Vamos otra vez. ¿Qué práctica alimentaria, de entre todas las que se preconizan, puede decir, ok, este modo de alimentarnos, esta dieta, si se quiere, tiene 7.000 generaciones de testeo? Cuando uno tiene en el laboratorio un cultivo de, qué sé yo, Pseudomonas aeruginosa, o qué sé yo, anélidos cualquiera, o la mosca de la fruta, ratones, digamos, ajolotes como tenemos nosotros, cualquier especie tiene su dieta. Y sabemos que si te desvías de esa dieta produces daños concretos, predecibles en esa especie de laboratorio, ¿no? Laboratorio, incluso la especie, estos son en cautiverio, pero las especies que comen en libertad. Los animales comen cierta cosa que les es propia, ¿right? Y cuando les das algo que les es ajeno, como por ejemplo las cotorras, cuando les das, me explicó esto un estudiante de nuestro grupo que es veterinario, es médico veterinario, nos dijo, las cotorras pueden pueden llegar a padecer cautiverio, cuando les dan una monodieta basada en maíz, por ejemplo, pueden llegar a padecer justamente esclerosis arterial, porque ahí se les estropea el mecanismo sintético interno
que conviene a su especie. Entonces, la dieta que ustedes están tratando de defender o de sostener, ¿cuántas generaciones tiene de testeo? Una generación son 40 años, más o menos, ¿no? Por decir, yo acabo de nacer, cuando adquiero madurez sexual, empiezo a poder reproducirme, pero tengo que vivir lo suficiente para que mi progenie llegue a la madurez sexual. Entonces, imagínense que son dos ciclos de 30, vamos a poner 40 años, 30 y 40 años, ¿no? ¿Entiendes? De la maduración sexual a que yo pude criar varios hijos. Esto es una generación. Bueno, esta alimentación que les he dicho, la alimentación esencialmente que nos sostuvo en el Paleolítico, que implica, por cierto, también que si yo tengo bayas silvestres en verano las como, y si encuentro algunos tubérculos en el verano los como, y así, puedo hacer, digamos, no es comer nada más que sangre, carne y seso, eso no es así. Nos hemos alimentado de un espectro limitado, pero un espectro de cosas. Bien, esto es hasta el Neolítico, en la invención de la agricultura. Bueno, fantástico. Entonces, la pregunta es, una y otra vez, esta dieta que estoy tratando de vender o de preconizar o de que estoy viendo si me meto en esta dieta, ¿ha pasado de este filtro? ¿Tiene 7.000 generaciones de testeo? Bueno, si la respuesta es sí, entonces estamos en algo que pueda sostener. Porque tiene que sostener, justamente estas dietas tienen que sostener no solo la potencia, la inteligencia, la salud, sino también la fertilidad y no producir fenómenos, este efecto que hemos denominado, el efecto transgeneracional de la dieta, ¿no? De la práctica alimentaria. Muy recientemente, este es un antropólogo amateur, de hecho, Bennett Bacon, un tipazo, y usando justamente la información más reciente, pudo ver que digamos, descubrió finalmente y pudo demostrar, es un paper peer-reviewed, que las misteriosas marcas de todas las pinturas rupestres que acompañaban, son marcas no figurativas, que acompañaban los dibujos de las pinturas rupestres, en realidad era un calendario fenológico, es decir, un calendario que avisaba cuestiones relevantes al ciclo reproductivo y a la preñez y a la cantidad de crías, etcétera, que tenían las especies críticas para la supervivencia. ¿Okay? Las pinturas rupestres, que además tienen otro aspecto también ya religioso y qué sé yo, y artístico, por supuesto, pero era un calendario fenológico, es decir, específicamente indicando información sensible para poder sobrevivir. Digamos, esto era crítico para la supervivencia. Esto te dice, estos son 200.000 años, es un montón de tiempo, 200.000 años, como les digo, depende de cómo los mires, son entre 4.000 y 7.000 generaciones. Bueno, acá tenemos entonces una clara noción de que la dieta crucial, fundamental de la especie humana, básicamente ha tenido que ser 80%, digamos, estas cuestiones que son más o menos, digamos, los productos orgánicos, digamos, por orgánico me refiero a los órganos, los productos animales han sido en toda la etapa en que fuimos hunter-gatherers, o sea, cazadores forrajeros, básicamente han sido los animalitos. Entonces, esto es lo que más, digamos, a lo que más se adaptó el genoma humano. Lo cual no quiere decir que uno no pueda hacer innovaciones. Pero ahora fíjense el problema que hay. Esto es parte del blog. Dice, la evidencia antropológica sugiere que la nutrición sustentable de nuestra especie es el exacto opuesto de lo expresado en la pirámide alimentaria. Esto ya no es ninguna cuestión. Nosotros lo dijimos 20 y pico, 30 años atrás, casi nos defenestran. Esto fue una lucha, literalmente una lucha académica. Pero bueno, evidentemente hemos vencido. Para nuestro horror, sin embargo, de acuerdo con ChatGPT, Bard es como el ChatGPT de Google, y otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial, una dieta rica en nutrientes, como yo le pregunté, define una dieta rica en nutrientes, cito, quote, es aquella que es rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, y también baja en alimentos procesados, bebidas azucaradas y cantidades excesivas de grasas saturadas y poco saludables. Bueno, acá hay un montón de problemas, algunas cosas son parcialmente ciertas, otras son directamente una estupidez, ya completamente fuera de toda duda. Pero esto es, si lo googleas, esto es lo que te tira ChatGPT o Bard o qué sé yo, Wikipedia o una cosa así. Sigue diciendo el blog, esta es por supuesto una receta para el desastre. Y ahora les quería decir lo siguiente. Perdón, termino de leer. Dice, nuestra especie evolucionó precisamente gracias a las grasas saturadas y complejas de los tejidos y órganos animales. De hecho, la carne magra, es decir, el tejido muscular, era considerada más bien comida de perros, como me confirmaron personalmente los cazadores inuit. Esto es que no es que yo lo leí o me lo contaron.
se rieron de mí en mi cara en varias veces cuando, por supuesto, yo tenía una idea diferente, pero les pregunté, miren, hay una especie de disquisición, esto es el año 2009, por ejemplo, o 2010, perdón, nuestra primera expedición a Nunavut. Cuando le pregunto a los cazadores, venga, ustedes, ¿cómo hacen esto? Ustedes, porque hay una discusión en Occidente, en el sur, dicen ellos, ¿no? En el sur, porque ellos están, todo el mundo está al sur de ellos. En el sur hay una discusión sobre si, el problema es que la dieta de los antiguos, de vuestros ancestros, bueno, era aceptable porque era comida, carne magra, porque los animales de caza son magros, entonces comes carne magra. Y se echaron a reír, me dijo, la carne, el músculo, esto, comida de perros, ¿right? Eso los cábluna solamente, los cábluna, ustedes, los blancos, dicen ellos, los cábluna, son los forasteros, los cábluna, solamente un cábluna se le podría ocurrir que el músculo magro es para comer. Un inuit o un inuk, ¿no? Un inuk come, ¿qué come? Los órganos internos, las partes buenas, ¿no? Incluso hay un ensayo precioso que les recomiendo a los que están en esto, un ensayo muy lindo, digamos, eye-opening, ¿verdad? Que abre los ojos, de Vilhjálmur Stefansson, que se llama The Fat of the Land, la grasa de la tierra. Hay un momento en que el lenguaje, en inglés por lo menos, cuando tú quieres decir lo mejor de algo, la crème de la crème, ¿no? La flor y nata, decías the fat of the land, la grasa de la tierra. Así que es muy interesante, esto es clarísimo. Pero estamos claros, ese fue el primer mandamiento, un poquito el más complejo de sostener. 2, esto es muy sencillo. Segundo mandamiento, mis amiguitos, es entrenarás con fuerza y sistemáticamente. Déjenme decirle, esto ya no tiene, digamos, es casi incontestable. No hay manera, nadie se pone enfrente de este tren. Pero ustedes tienen que saber que el entrenamiento de fuerza al que me refiero no es el fisicoculturismo, no es el bodybuilding al que estamos acostumbrados, Schwarzenegger, Mike Mentzer, este tipo de gente. Frank Zane, que es como una especie de Adonis, ¿no? O de Apolo, o sea, esos físicos increíblemente cultivados que no son accionables, no son, digamos, no son móviles. En cambio, el físico del cazador-recolector, nuevamente recuerden, el argumento antropológico central de este discurso es que nuestro genoma se forjó en los billones de años anteriores, de todos los homínidos, esta larga saga, con el uso del fuego y una lenta pero continua encefalización. Esto se conoce como teleencefalización, es decir, el proceso en que va creciendo la masa encefálica en los animales, que mientras nuevas generaciones de animales, nuevas especies, en el desarrollo filogenético eran más cabezonas, ¿no? Más cerebrudas. Bueno, esta teleencefalización, que es el nombre técnico, vino de la mano de un cambio crucial de la alimentación, en el cual el fuego, la cocción, ha tenido mucho que ver, a pesar de que los Inuit, los pueblos que más conocemos, con los que convivimos, los Inuit, los Yupik, se caracterizan por comer todo crudo, por varias razones, ¿no? Era la única manera de tener vitaminas termolábiles como la vitamina C, y además el hecho de que no tenían leña para hacer nada, y solo hay hielo. Okay, no, en el Ártico, el verdadero Ártico, no crece nada más que el musgo, ¿no? Entonces, bueno, no hay virtualmente nada. Así que fíjense que la musculatura que tienen que tener es una musculatura, los ejercicios de fuerza, dice el mandamiento, pero no hace falta digamos, el énfasis no está en esta enorme musculatura para mostrar, que es muy cara metabólicamente. Esto es un concepto importante. Cuando algo es muy caro, es insustentable en el tiempo, es insostenible. ¿Se entiende, no? Bueno, se entiende esto. Entonces, el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento de fuerza funcional. En ningún caso tiene el cometido el propósito es convertirnos en una máquina eficaz, no en un masacote de músculos que no puede hacer mucho con ello, ¿no? Y que es insustentable en el tiempo, y eso se paga. O sea, la deuda calórica que produce semejante masa muscular acorta nuestra vida. No vamos a decir más hoy de esto, pero es la ley que hemos dicho varias veces, que descubrimos de hecho en el Ártico, aunque después lo validamos con un trabajo muy anterior, biogerontológico, pero esto lo descubrimos, que hay una edad relativamente más corta de los Inuit, una sobrevida, porque se morían en buena salud. Estamos hablando de los Inuit anteriores a 1920, ¿okay? No posteriores a los años 50, ya estaba complicada la cosa. Hoy día los Inuit tienen la peor salud de toda Norteamérica, tanto en Canadá como en Estados Unidos, ¿no? Es mucho peor, porque comen Coca-Cola directamente. Yo he visto familias enteras sin dientes, todos jóvenes, 0 dientes, por la dieta occidental.
y falta de acceso a servicios médicos, etc. Así que desde ese punto de vista queda claro que la musculatura, estábamos arriba, la musculatura tiene que servir el propósito de convertirnos en una máquina funcional y no un masacote de músculos que devora calorías, se ve bien momentáneamente una década y después el declinar es muy abrupto, como ven todos los fisicoculturistas. Busquen Frank Zane, googleen Frank Zane con Z, o Franco Colombo. Cuando tenían 65 años parecían mis abuelos, entonces es un problema. Estamos hablando de personas con una genética privilegiada, incluyendo Arnold Schwarzenegger. Hay un documental muy interesante de él ahora en Netflix, y qué sé yo, hay gente como Donnie Yates, otra genética privilegiada, y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que tiene la voz finita, pero un masacote así, 7 veces Mr. Olympia. Bueno, estas personas están destruidas, semejante masacote muscular es insustentable desde el punto de vista metabólico y no es de lo que estamos hablando. Bien, el tercer mandamiento dice, dormirás largo y profundo. Hay cero debate a este respecto. Todos los que hemos alardeado en décadas anteriores de cuánto producíamos durmiendo 4 horas por día, lo pagamos caro. Right? Ahora, la cuestión acá es si tenemos o no la posibilidad de, digamos, de hacer algo al respecto. Acá lo que surge es que necesitamos engarzarlo con otro de los mandamientos que tiene que ver con el ritmo circadiano. Como ustedes saben, hay una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático, que es una especie de, vamos a llamarle un temporizador interno, que puede leer los clues ambientales, ¿no? Que se llama Zeitgeber o Zeitgeber en alemán, y es básicamente lo que genera este reloj biológico. Nosotros tenemos conferencias enteras y capítulos en el blog sobre justamente la sinfonía biológica, ¿no? Así que no vamos a desviarnos hoy por ahí, pero si tienes ganas de hacer esa ruta, si acabas de llegar a nuestro ecosistema, sabe que de todas estas cosas que estamos diciendo hay blogs completos, conferencias completas y mucha evidencia científica disponible. El cuarto mandamiento dice, te expondrás a la luz solar, el que está conectado, a primera hora del día y sin luces artificiales a la noche. Esto es muy fácil de implementar, no tan fácil de negociar con la familia, pero conviene hacerlo. Y todo es mucho más sencillo. Cuando uno cede a este principio y uno se expone a este mandamiento, la verdad que empiezan a hacer las cosas mucho mejores, ¿no? Nosotros les decíamos, hemos hablado de sumarse al club de las 9 de la noche, ¿no? The 9 p.m. Club, el club de las 9 p.m. porque mientras más temprano uno se acueste, y más espontáneamente se levantará solito, y entonces se engarza y se acomoda, se pone en sincronía con los ritmos cósmicos y todo sale mucho mejor. ¿Estamos claros? Y esto es un grave problema que tenemos, que a mí me produjo serios, entre otras varias cosas, entre otras varias aberraciones, o pecados, si se quiere, metabólicos, estar a destiempo y dormir muy poco y violar las horas del sueño en función de la meta, de la noble meta que tenemos, ha probado ser insustentable, produjo mucho daño que todavía estoy tratando de recuperar. Así que en este sentido, no tenemos mucho que hacer, salvo reorganizar nuestra actividad de manera de levantarnos con el alba y acostarnos con el anochecer, o por lo menos bajar las luces, y uno puede todavía operar, producir un poco más, disfrutar un poco más de la vida, digamos, del tiempo nocturno, el tiempo de vigilia que ocurre a la noche, pero bueno, fantástico, sin hacer daño. Entonces, este mandamiento es fácil de cumplir, como ustedes yo creo que saben, o no estarían acá. Hay algunos aditamentos y tecnologías nuevas que permiten un poco hacer un poquito de trampa, ¿no? O sea, que disminuir las luces artificiales de varias maneras. Pero lo más sencillo es, lo más modesto, sin gastar un centavo, es acostarse. O sea, mire, fíjense, interesante, a mí me pasó esto de casualidad en Cuba. Entre el año 90 y el 94 hubo un periodo brutal, se llamó el periodo especial en tiempo de paz, que era una hambruna brutal, ahora está peor incluso, pero en aquel momento, como no teníamos alumbrado, no teníamos luz, la luz venía 4 horas por día, una cosa así, o cada 4 horas, una cosa así, en los buenos días tenías 4 horas de luz, 4 de apagón, 4 de luz, 4 de apagón, los buenos días, ¿no? Entonces yo dije, ok, no voy a pelear esto, lo que voy a hacer es poner en el día todas las tareas que requieren visión, por ejemplo, estudiar, leer, qué sé yo, y de noche hacer todas las cosas que no requieren visión. Y yo incluso, como no teníamos tampoco lámparas artificiales, no había nada, literalmente nada, lámpara de aceite, imagínate, nos comíamos el aceite, lo que hacía era, yo en vez de luchar en la oscuridad con una vela y tratando de ver, me ponía una venda en los ojos
y me habitué a estar en la oscuridad tranquilo haciendo tareas mecánicas, motoras, que no requerían de la vista, simplemente a mano, hacia ojo, ¿no? Y esto todavía a la fecha, hoy día, tengo 56 años ya, yo puedo estar tranquilamente en la oscuridad, trabajar en la oscuridad, no se me ocurre prender la luz, porque estoy perfectamente, salvo que sea un lugar desconocido, ¿no? Bueno, esto se puede hacer sin gastar dinero, ¿ok? En principio háganlo, ustedes si tienen una vida un poco más desordenada, háganlo de todas maneras, empiecen a hacer de manera que vuestra actividad sea más diurna que nocturna, y esto enseguida va a arreglar varias cosas. Bueno, el quinto es, oh my God, ayunarás profundo varias veces al año. Profundo y no, digamos, y no angosto, ¿está claro? Lo que hemos visto muchas veces, hoy no lo voy a desarrollar, pero la clave acá está en pasar varios días sin comer, varios días seguidos, ¿right? Y esto es, ha probado ser en el fondo la única herramienta mensurable, medible, de verdad, en la especie humana, no en especies menores, para producir autofagia. Acá la cuestión es muy sencilla, lo que les quiero recordar es que así como en la música es imprescindible el silencio, pero no nos damos cuenta, en la nutrición es imprescindible el ayuno. O sea, la única, y esto está inscrito en el ciclo vital de todos los animales. Yo lo he observado mucho esto, y me encanta observarlo como, tengo una costumbre, con una especie de hobby, donde quiera que voy a un ecosistema nuevo, me pongo a observar desde la perspectiva de, ok, ¿cuánta hambre están pasando los animales? ¿Cuánto les toca comer? ¿No? ¿Cuándo les toca comer? Imagínense, qué sé yo, la marcha nupcial conocida. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Tú no escuchas esto, pero hay silencios. Yo digo, bueno, más lento. Tan, tan, tarán, tan, tan. Eso en el medio es un silencio. Si no hubiera silencios, ta, 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 sería un horror, como dice el poeta, un amasijo de cuerdas y tendones. ¿Right? Esencial a la música es el silencio. Esencial al proceso nutricional es la inanición. Right? Tenemos que dar estos silencios. Y lo que es aprobado ser muy útil no es realmente la especie humana, y lo que produce los mayores beneficios mensurables, es básicamente el ayuno de varios días seguidos, y esto hay que hacerlo varias veces por año. Entonces, no hay ninguna duda al respecto, no se machaquen más con esto. Esto es como les estoy diciendo, right? Y lo podemos, de hecho, hemos publicado al respecto cosas interesantísimas con respecto a las hormonas y manipulaciones ya en el ámbito específicamente terapéutico, más concretamente oncológico, pero tenemos cientos de miles, escuchen esto, cientos de miles de experiencias, de mediciones individuales de esto, así que esto está claro. La única manera de producir mitofagia, por ejemplo, que es lo que se muestra acá, estas son las mitocondrias, como ven que están englobaditas, esto no ocurre sino a partir del tercer o cuarto día de ayuno absoluto en la mayoría de los subfenotipos humanos. ¿Ven? Entonces no sucede así nomás, jamás sucede en más del 70% de la población humana adulta requiere en exceso de 3 días completos, si no 5 días en algunos, para llegar a la mitofagia. ¿Okay? Así que ni sueñen con que volar la cena, one meal a day, en particular si lo haces 2 o 3 semanas seguidas, no da mitofagia. La autofagia es, digamos, indoblegable, es dura de acostar. ¿Right? Ok, se entiende, ¿no? O sea, la restricción, la alimentación restringida en el tiempo, el time restricted eating, es muy bueno para lo que es bueno, sirve para lo que sirve, impide que la gente coma hasta matarse, pero no produce autofagia en Homo sapiens sapiens, básicamente no da tiempo. Y esto tiene que ver con la tasa metabólica basal, el ritmo metabólico. Esto es conocido como la ley de Kleiber. Si bien tú puedes, digamos, sacando la mitad, 12 horas de la ventana alimentaria de los ratones, la especie de ratoncito, Mus musculus, obtienes una importante pérdida de la masa corporal. En los humanos no. O sea, un ayuno de un día y medio, un ratoncito de 2 días, le saca el 10% de la masa corporal. Yo he tenido que ayunar 21 días seguidos de solo agua para perder el 10% de la masa corporal. ¿Okay? O sea, esta diferencia metabólica hay que tenerla en cuenta. Bien, 6, evitarás las toxinas ambientales. Hay todo un webinar nuestro que se llama precisamente toxinas ambientales. Carga tóxica ambiental se llama, clase. Carga tóxica ambiental. En este caso tienen que saber que hay 3 grandes fuentes. Una de ellas es básicamente los pesticidas. Esto es un problema en particular. Imagínense ahora la gente haciendo jugos de esto, jugos de lo otro, de vegetales, y están llenos de pesticidas, o sea, directamente se están llenando de pesticidas. A menos que estén absolutamente seguros de que se trata de un cultivo orgánico en serio,
y esto casi es si no imposible, es dificilísimo de lograr para los pequeños productores, porque tienen una granjita en el medio de otros enormes campos. Yo tenía un socio, de hecho, que a un lugar decía, huele a 2,4-D. Podía oler, por su experiencia de campo, podía oler el uso de los pesticidas. Y esto es, digamos, inescapable, incluso en el manto freático, etc. Es decir, ojo con esto porque es importante. Es una fuente, los pesticidas son una fuente. Otra fuente brutal está en tu propia casa. Entonces, una conversación que hay que tener con todos los demás miembros de la familia y hacer una lista de todas las porquerías que están usando, desde lustramuebles hasta suavizantes en la ropa, tricloroetileno. Es una lista tremenda que produce un daño acumulativo, ¿no? Los plásticos, otras muchas cosas. Así que esto está claro. Y finalmente, decía, la tercera fuente es justamente los azúcares refinados y otras muchas ricuras alimentarias que producen, digamos, producen un daño neto. Esto ya está muy claro, a pesar de que han hecho fraudes de todos los colores. De hecho, fíjense, tenemos sobre los edulcorantes, tenemos unos blogs también. Ahora tengo que revisitar esto otra vez, pero hay cosas, el fraude que hicieron para manipular la información científica, las compañías productoras de estas cuestiones, de estos edulcorantes, ha sido así ya realmente indigno. Bien, ese mandamiento queda claro. El séptimo dice, procurarás revisiones médicas y análisis bioquímicos periódicos. ¿De dónde salió esto? Pues si no había bioquímica en la antigüedad. Bueno, pues aquí lo que pasa. Basado en el ciclo lunar, esto lo aprendí yo en Cuba, había unas ceremonias que hacían los taínos, la cultura taína, cultura precolombina cubana, liquidada, eliminada en gran medida por los conquistadores, pero unos asientos ahí, ¿no? Aparte de la cultura en las Antillas, perduró y sabemos mucho de eso. Ellos tenían unos ciclos lunares llamados areitos. El areito era una especie de ciclo de danza, había 13 de estas fiestas anuales, porque 13 son los meses lunares, que dividan 365 entre 28 y les da ese número. Como 13 eran las marcas, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Los calendarios fenológicos de las pinturas rupestres, de las cuevas de Altamira, Lascaux, que es en el río Canímaro, donde hemos estado nosotros, la cueva de las Manos, el río Pintura. Básicamente eran solo 13 signos específicos que se reiteraban, porque básicamente lo que marcan es cuál de los 13 meses lunares. Aquí tenemos 365 dividido 28, que es el ciclo lunar, tiene 13 meses, ahí va, 13 meses lunares, una revolución solar, un año solar, ¿no? Me acuerdo que había una novela que se llamaba, creo que 9 lunas, puede ser, cuando yo era muchacho, yo no, 9 lunas, pero en realidad son 10 lunas. No es tan lindo como 9 lunas, pero el embarazo dura 10 lunas, dura 280 días. ¿Ok? Son 10 meses lunares el embarazo, ¿no? O 9 meses solares. Pero entonces sería 9 meses solares, no lunas. Luna implica que es el calendario lunar. All right, esas tonterías. Bien, estamos claros de ese mandamiento. Perdón, acá les decía que lo de los análisis bioquímicos y todo esto es que siempre en la antigüedad ha habido una llamada a capítulo y una especie de repliegue donde la gente iba a ver al chamán, iba a ver a la curandera, iba a ver al sacerdote. Te reunías con la familia y de alguna manera hacían, esto es muy interesante en varias tradiciones orales, era una llamada a capítulo donde tú te examinabas, una autoexaminación. Esto es muy interesante. Bueno, ahora tenemos una autoexaminación muy particular para hacer, concretamente, análisis periódicos. Yo he encontrado con asombro en la literatura que hay muy poco sobre esto. Nuestro trabajo el trabajo de laboratorio en mi grupo ha sido, sigue una línea muy particular ahí. Tenemos papers científicos publicados en esta línea con respecto a ciertos marcadores que encontré la manera de exprimirles, ordeñarles predictibilidad. Por ejemplo, los marcadores tumorales son malísimos predictores de la patología. Todo el mundo tiene marcadores tumorales funcionando, que no son tumorales cuando está sano, son marcadores orgánicos, le digo yo, son secreciones intrínsecas de los órganos. Y tú los mides y no entiendes nada. Sin embargo, si sabes cómo preguntarle al cuerpo, si sabes compararlos con cierta línea fundamental, te puedes dar cuenta de que se está cocinando algo, una tormenta, a 10, 12, 15, 20 años de distancia. Pero esto es posible hacerlo. Nosotros tenemos un programa, by the way, que se llama precisamente Bloodwork, la guía definitiva para interpretar tus análisis y optimizar tu salud. Esto lo pueden buscar. Yo se los voy a pasar, les voy a dejar el enlace
para que lo tengan. Por favor, ábranlo ahora si no perdemos tiempo. Ábranlo y déjenlo ahí para que después le quede, ¿no? Así lo pueden mirar cuando quieran. Hay varias explicaciones importantes adentro. No me quiero detener hoy en digamos, este programa en particular, pero sepan que existe, que está, y que es realmente, estamos encantados con este programa, es una joya. Estamos muy orgullosos de haber hecho esto, ¿no? All right, mis amigos, pues seguimos. Hay otro mandamiento más de inmediato que es útil conocer. Y este es nada más y nada menos que, procurarás respirar con el vientre. Ahora, este es muy importante y nadie, y es un poco misterioso porque la gente no sabe respirar, es obvio. Pero la pregunta es, ¿por qué hay que saber respirar? No es una función fisiológica espontánea. Los animales no aprenden a respirar. Los animales parecen ya saber respirar. De hecho, yo observando a mis animales, a los gatos, qué sé yo, sobre todo los gatos, ellos son maestros de la respiración. Un instructor nuestro, el maestro de Dari, por ejemplo, un gran médico, un tipo que sacó de niño, entendió así genialmente, intuitivamente, observando a las ranas, por ejemplo, que respiraban con la panza, ¿no? Y hay algo ahí con la respiración del bajo vientre, pero importante que sea un ambiente oxigenado. Uno de los problemas más grandes que tenemos que pasamos, escuchen esto, 1/3 de nuestra vida completa en hipoxia. 1/3, ¿eh? El día tiene 24 horas, 3 por 8, 24. Si dormimos 8 horas, con suerte, eso sería una gran cosa, de acuerdo con uno de los mandamientos. La pasamos en un zócalo cerrado, parece que como un sarcófago. Dormimos dentro de un sarcófago, ¿right? Yo me vuelvo loco en los hoteles. De hecho, como viajamos continuamente nosotros en nuestro trabajo, el trabajo que estamos haciendo, siempre digo, digamos, para cerrar con un hotel o con un lugar, cerciórate de que se pueda abrir una ventana. Yo no quiero dormir en un lugar esencialmente encerrado, reciclando esto, porque empieza a bajar la tasa de oxígeno. Asumiendo entonces que el ambiente esté oxigenado, respirar con el bajo vientre es un antes y un después. Esto es crítico, no me da tiempo ahora para desarrollarlo. Vamos a hacer una cosa. Chicos, tomen nota de esto. En esta vuelta de Bloodwork vamos a incluir un módulo, bonus, sobre respiración abdominal baja. Concretamente un taller sobre respiración abdominal. Esto lo vamos a hacer en Zoom, en Petit Comité, para que nos dé tiempo. Esto no se puede hacer de ninguna manera en webinar. Si no te puedo ver, no te puedo coachar. Así que esto va incluido ahí para los que... Felicitaciones, por cierto, que ya hay unos cuantos programas que entraron hoy el reporte. Gracias por la confianza. Ya hay varias decenas de personas que entraron al programa. Bueno, entonces la respiración de bajo vientre, que no es esta, fíjense, no es esta. No es esta, es para abajo. No puedo mostrarla ahora, pero esto es increíblemente útil porque masajea los órganos del vientre. Y esto hemos perdido porque cuando hacemos trabajo de oficina, ya hay un trabajo continuo relacionado con la naturaleza, justamente en medio de la naturaleza. Imagínense toda la descarga iónica que se produce en contacto directo con la naturaleza, y hemos olvidado cómo respirar con el bajo vientre. Los bebés humanos, sin embargo, cuando nacen son panzones, y respiran con la pancita, incluso durmiendo, ¿no? Así que esto es importante. 9 mandamientos. El 9º dice, construirás cosas valiosas en conexión con otros humanos. Y esto lo hemos incluido así porque esto es un deber, digamos, esto es un deber. Cuando una persona se recluye egoísta y neuróticamente, hurañamente, viviendo consigo mismo, consigo misma, y no se relaciona con otros, empieza a empequeñecerse, a empobrecerse y se apaga, se termina apagando. Yo no sabía que había una circunstancia tan infausta hoy día, que es que hay muchísima gente sola, pero mucho. De hecho, en no sé qué país acá me dijeron que hay ministerio de la soledad. Digo, what the hell? Es lo que no hay que tener. Yo tendría un ministerio de la compañía, ¿no? Un ministerio de la alegría conjunta, pero no, hay un ministerio de la soledad. En el fondo hay mucha gente sola y esto es brutal para el cerebro, destruye. Así que uno de los 10 mandamientos, no menor, es construirás cosas valiosas en conexión con nosotros. ¿Por qué es esto? Porque cuando te juntas a armar cosas útiles para los demás, te sales de ti mismo, te sales de ese encierro, entras en contacto necesario con otros y ahí se establece una riqueza que, por cierto, tiene todo que ver con el crear lo que se llama una reserva cognitiva. Si no escuchaste nunca esto, puedes mirar en nuestro blog. Hay algunas entradas importantes sobre cómo construir una reserva cognitiva, ¿no? El Cognitive Reserve es un constructo teórico, pero es una cierta
una cierta reserva intelectual que crean ciertas personas que los defienden en el otoño de la vida, en los años difíciles, cuando aún desde el punto de vista, cuando ya desde el punto de vista morfológico tendrían ya que tener demencia, no tienen, porque la reserva los protege, la reserva, esta reserva intelectual, ¿no? Llamada reserva cognitiva. Y 10º mandamiento, neutralizarás el estrés con sauna, masajes y flotación y otras cuestiones ahí. Lo que yo me di cuenta, en mi convivencia con diferentes etnias y diferentes grupos, pueblos originarios, es que siempre hay alguna cuestión, siempre hay una práctica implicada en los pueblos que han sobrevivido, ¿no? Siempre hay alguna práctica que tiene que ver con esto, cuando la gente se toca, se masajea, o hay alguna cuestión ahí ritualística, o se juntan en un tepe caliente, o un baña, o una sauna, bañas en ruso, ¿no? Siempre hay una cuestión acá. Y hacen otras cosas como, por ejemplo, nadar en la laguna, o flotar en el mar, o hacer algún tipo de cuestión que de alguna manera relaja. Un tip acá que les quiero dar es, si tienen cómo hacerlo, naden por debajo del agua. Esta es la cosa más así deliciosa que yo conozco inmediatamente quiere decir en segundos, 14 o 20 segundos, baja la frecuencia, produce estado alfa. Nadar por debajo del agua, bucear suavemente por debajo del agua, énfasis en suave, como si fuera una meditación, de inmediato baja el estrés, ¿no? Y esto hay que hacerlo típicamente, tranquilamente 2 veces, mejor 3 veces por semana. Yo prefiero dejar un día entre una sauna y otra porque las proteínas de shock térmico tienen un comeback. Encuentro un poco inútil hacer esto. Repetir un estímulo hormético con demasiada frecuencia anula su efecto. Esto tiene retornos decrecientes. Fíjate si eres nuevo acá. Fíjate en nuestro blog de hecho hay una masterclass que se llama Las 1000 caras de la hormesis. Las 1000 caras de la hormesis, que es un estudio sistemático de todos los estímulos horméticos posibles, accesibles para nosotros, buscando además la dosis correcta y el mecanismo de acción. Ahí está ese material. Y bueno, el flotario es una cosa que te recomiendo mucho, es una cámara de restricción de estímulos sensoriales, se conoce como tanque de flotación o flotario. Esto lo hizo David Lilly, me parece, un tipo que estudiaba los delfines, todo esto. Hay una película de los 80 que se llama Estados Alterados, con Will Hurt. Si pueden, mírenla, Estados Alterados. Él empieza en un tanque de flotación, porque esto te pone de inmediato en alfa, pero de inmediato en estados profundísimos, como si fueras un meditador experto de 20 años, ¿no? Y la verdad, esto se usa flotando en sales de Epsom, una solución hipertónica de sales de Epsom, donde flotas, el agua está a temperatura corporal, si ni siquiera está tibia, está a tu propia temperatura, y tú estás en un ambiente que es absolutamente silencioso y absolutamente oscuro. O sea, es una habitación dentro de otra habitación dentro de otra habitación. Entonces ahí en esa cápsula de flotación, con la restricción de los estímulos sensoriales, lo que le cuente es poco, es fascinante cómo mejora de inmediato, se equilibra el organismo, ¿no? Y por supuesto la sauna ayuda inmensamente a neutralizar las toxinas y a mejorar todo. Bueno, estos son los 10 mandamientos. Recuerden, el espíritu con el que están hechos esta presentación, ¿no? Con el que están hechos estos mandamientos, es con el ánimo de ser un recordatorio para que ustedes puedan, básicamente a un golpe de vista, decir, ok, ¿cuántas de estas las estoy cumpliendo? El ejercicio, por cierto, primero para hacer acá es un checklist. Yo agarro estos mandamientos y digo, usa el blog para esto. Uso el blog, lo puedo imprimir. Ok, mandamiento 1. Ok, comerás alimentos naturales y de alta densidad nutricional. ¿Sí o no? Check. Right? Te despertarás al alba y te acostarás a la... Check. Cuando tienes un checklist, dices sí, sí, no. Esto de inmediato te da un plan de acción. O sea, los 10 mandamientos que están probados más allá de toda duda. Esto no es un debate, muchachos. Esto que estás diciendo no es una idea loca mía, esto está validado por ya numerosas décadas de investigación de terreno, investigación epidemiológica e investigación clínica. No hay con qué darle. Shut up. Pero sirve a guisa de plan de acción. ¿Okay?